La habitación del psiquiátrico, una de las habitaciones que fungió como psiquiátrico, me llamó mucho la atención. Me regreso porque me salté ese punto, justo porque me clavé más con la broma que hicimos. Bueno, pues estábamos haciendo la mofa del hábito, que era un hábito bastante grande, de una monja, de una de esas monjas, que de hecho ya lo supe después hasta el desenlace de esta historia. Total que me salté una de las habitaciones que estaba el psiquiátrico. Bueno, nos empezó a decir que en el claustro había habitaciones para oratoria, habitaciones para el propio claustro de las monjas, donde hacían oratoria y todo ese tipo de cosas. Y una de esas habitaciones donde justamente Emir, el chico que les estoy platicando, que estaba muy, muy nervioso, no quiso entrar. Pues bueno, ahí los de la producción también son más gandallas y más cargapila. Agarraron, lo empujaron. Nosotros, yo recuerdo que entramos nada más mi partner y yo. Ni siquiera entraron la producción. Solamente entramos él y yo. Y el historiador nos dice: siéntanse como si el lugar de repente los va a asumir en su propia arquitectura y la propia hechura de esta, pues sí, de cómo habían hecho esa habitación y que había sido acondicionada para el psiquiátrico, una de tantas, porque está enorme ese lugar. Entonces, pero vean cómo era el proceso de terapia, a sentirte más enfermo mental, sino porque tú te adentrabas a esa habitación y te sentías reducido, pequeño. ¿Sí me explicó? No era como de estas habitaciones clásicas de techos muy altos, muy iluminada, no, 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 no. Había una ventana muy reducida que daba hacia como el patio, uno de los patios del exconvento, donde hay unas fuentes, pero esas ventanas eran como justo mazmorras. Eran de esas ventanas del estilo, bueno, yo recuerdo esa ventana. No sé si en un momento dado también fue parte de la psiquis de nosotros, porque la vimos los que nos metieron. Bueno, nos metimos nosotros y a Mir lo empujaron. Y eran de esas ventanas como de concreto que tenían una abertura muy pequeña. O sea, no era como para que entrara luz, sino era para que entrara ventilación prácticamente, no era para que entrara luz. Incluso el suelo también tenía este acabado como de piedra. Tú entras y sí, evidentemente ya hay una erosión por el paso continuo de todos estos cientos de años, pero algo muy curioso es que había un surco en el piso y ese surco rodeaba hacia un cuadrado perfecto en la habitación. Y les digo, no era como muy grande, estamos hablando de, no sé, un 4x4, yo creo que más o menos así, o sea, no estaba muy grande. Y nos dio curiosidad que cuando nos metieron, recuerdo perfectamente que hay luz eléctrica y recuerdo que me dijo el historiador: hagan el ejercicio, apaguen la luz, vamos a cerrar el portón. Ojo, portones de madera muy grandes y muy pesados y pequeños. O sea, tú entrabas a esas habitaciones y eran como puertas muy gruesas pero muy pequeñas. Incluso tenías que agacharte para entrar. Total que a Mir lo empujaron y agachado, si no se hubiera dado en la torre en la cabezota. Total que estamos ahí y le digo a mi partner: a ver, ¿tienes la sensación como de, pues sí, como que te oprime en la habitación? Sí, desde hace rato te quería comentar que se siente, además que está pequeña, decía, está muy pequeña, somos 3 personas y está muy pequeña, pero la sensación sí pues como que se te faltara el aire. Él me dijo eso y al momento Emilio lo vimos pálido. Emilio estaba así. ¿Por qué? Porque ya estaba hiperventilando por el miedo, no por la sensación que nosotros teníamos, por el miedo. Yo ahí es cuando lo veo legítimamente espantado, porque yo llegué a un momento en que pues estamos entre broma y broma y aguantaba, no era como que ya, y brincaba y cosas así, pero ahí lo vi a punto del desmayo. Y sí le dije: Juan, no seas cabrón. Entonces le dije, ya lo agarré del cuello, le dije: tranquilo, tranquilo, por favor, soy yo. Y estaba, o sea, sacado totalmente de la realidad. O sea, él estaba encanijadamente espantado.
Emir era pues como morenón, pues estaba viendo blanco, blanco. Entonces ya le dije, oye, a ver, le digo, Juan, le digo, no manches, no hagas, aquí se nos queda el Emir, cabrón, ¿no? Total que ya lo sacan frío, o sea, tembloroso. El historiador se lo llevó a como enfermería, vete a saber, porque sí lo vio muy mal. Y yo le dije, bueno, ok, es probable, nosotros estábamos sintiendo eso porque la habitación te hace sentir eso. Y le digo, vamos a hacer el ejercicio de la luz, ¿te parece? Órale. Total que apagamos la luz y recuerdo que el historiador entreabrió la puerta y entraba como el halo de luz del pasillo del exconvento, de lo poco que entraba, pero es bien curioso esa habitación porque les estoy diciendo que tenía una ventana como para ventilarse, nada más. No había otra cosa más que una ventanita para ventilación. Y la puerta que daba hacia el pasillo y era la única opción de iluminación, la luz eléctrica y la ventana que era como una ventilación que entraba ese rayito de luz del patio trasero, un patio donde había unas fuentes, y del lado de la puerta del pasillo únicamente el portón. Empieza a cerrar el historiador el portón con la luz apagada y nosotros vamos viendo la iluminación cómo se va sesgando, cómo va perdiendo intensidad. Evidentemente, ¿cómo les explico para que me entiendan? O sea, una habitación en penumbra, esa es la expresión, yo creo. Cerrando la puerta de esa habitación, la poca emanación de luz que había hacia el patio no entraba. O sea, es decir, tú veías un rectángulo perfecto como una vara de luz, pero que no emanaba luz hacia adentro. No sé si me doy a entender. Simplemente veías un halo de luz que tú decías, afuera está la luz, no adentro, no entraba. ¿Ok? Era muy curioso. Y cuando el historiador cierra, de plano la luz así como si estuviera, como si algo dentro de la arquitectura o el propio edificio la sumiera en penumbra. No, impresionante. Nosotros estábamos haciendo pues, un análisis del ejercicio de la psicosensación, porque yo cuando entré le dije, oye, no sé, como que te hace sentir reducido, te hace sentir como pues sí, como extraño del lugar, evidentemente, pero hasta cierto punto como si fueras nada dentro de esa habitación. Y él me dijo, sí, se siente como sofocante. Pero entre él y yo estábamos en la retórica y en el discernimiento de decir, bueno, que es parte de la habitación, porque es pequeña, muy pequeña, y luego añádele sin iluminación. Y algo que nos dio a los dos, yo lo digo por intuición tal vez, es que nos acercamos a las paredes. O sea, cuando esta habitación se queda en blackout, cuando el historiador cierra por completo el portón de madera pequeño, pero era grueso, se escucha incluso el ¡puf! ¿Saben? Como una especie de eco, pero hasta el propio sonido se absorbía. Es que quiero ser lo más explícito posible de cómo lo vivimos, porque ya era la tarde, o sea, no era en la noche. Y recuerdo que, o sea, cierra el portón, se escucha el sonido, incluso apagarse el sonido, como encapsularse. Y automáticamente nos pegamos. Él se pegó en la pared, de espaldas a la pared, y yo en la otra pared. Pero fue instantáneo, fue por instinto. Y solamente nos escuchábamos. Pero algo bien curioso, es como si la acústica dentro de esa habitación pues no existiera. O sea, era como cuando haces una grabación en una cabina de grabación donde está toda tapizada pues de una espuma para lo del sonido y demás, y que te escuchas muy bien, pero que el sonido pues no rebota. A eso me refiero, como si fuera un encapsulamiento del sonido. Y automáticamente tanto él como yo nos pegamos a la pared, cada uno en su pared. Y fíjense cómo esto es importantísimo, porque vaya terapias para el psiquiátrico en ese entonces. Cuando yo me pego a la pared, automáticamente mi noción para buscar
dentro de la penumbra, y esta es una recomendación a toda la gente que quiere dedicarse a la investigación, y si estás en una exploración, un scouting y estás en una penumbra, lo que tienes que hacer siempre es tocar un punto de referencia para que no te vayas a caer, tropezar o demás. Entonces automáticamente nosotros ya sabemos, nos pegamos a la pared. Si tienes visión con antelación, como lo hicimos nosotros, estábamos en esa habitación con luz y nos fuimos quedando totalmente en penumbra, y en ese momento la reacción por instinto es pegarte a la pared, literal, así como los animalitos, así. Y justo ahí tú ya tienes un referente de dónde, para no pisar, no tirar cosas. Bueno, que la habitación estaba semi vacía, solamente había como un librero o algo así, pero sin libros, ¿no? Entonces nos pegamos, y recuerdo que lo primero que ubicamos fue el surco que les había comentado, que es como una especie de canal de la piedra, del piso de piedra, un canal bien hecho como encuadrado en toda la habitación. Entonces yo dije, ok, la única noción de luz que teníamos, y ojo, el efecto de esa habitación era sumirte a esa soledad, por así decirlo, combinada con esa desesperación de no encontrar más que el único halo de luz era esa ventana. Y es que era en la tarde, estamos hablando de mediodía, imagínense en la noche. No entraba más que, pues incluso el aire que entraba se lo sentías pues gratificante, porque dentro de la habitación se sentía como si te sofocaras, o sea, como si fuese una tumba, literal. Para nosotros, en la noción del tiempo, fue eterno. Para ellos afuera fueron 2 minutos. 2 miserables minutos. Y dije, qué curioso el efecto que te da este lugar. Y ya en ese afán de encontrarle pues poco más datos históricos, le comenté yo al historiador, oiga, ¿y este surco qué onda? Este canal, nosotros nos guiamos por el canal para llegar a la ventanita esta de, digo, pues más bien la abertura de ventilación, porque ahí adentro no hay ventilación. Y me dijo, ese surco se los ponían a hacer a la gente demente, y que justamente ellos, para no sentirse más mal, fíjense, que ellos les daban unas piedritas, que era como una especie de terapia. El historiador no me dijo terapia, pero realmente sí me dio a entender que pues era muy gandalla de esa terapia. Entonces les daban una piedra, y ellos, para la gente demente que estaba enclaustrada en esas habitaciones, les daban esa piedra para que ellos siguieran el surco toda la noche y no perdieran la noción de en dónde estaban. Imagínense. Yo cuando me dice eso me quedé, ouch. ¿Cuánta gente no sobrevivió en esa habitación? Porque imagínate la sensación, nosotros dijimos eran 10 minutos, ya estábamos mal, y nosotros estábamos perdiendo la respiración por miedo, por desesperación, porque no veíamos nada. Imagínense una persona ahí toda la noche, sin ningún atisbo de luz, sin ningún resquicio de luz, nada. Y les daban una piedra para hacer el camino del surco, para que no te volvieras loco, en un psiquiátrico.